Muy bien, hermanos, vamos a leer Mateo 7 del 21 al 23, oramos e iniciamos nuestra clase de hoy. Mateo 7, 21 al 23, leo de la Reina Valera de Sociedad Bíblica Trinitaria. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre echamos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos, mis hermanos. Padre mío, estamos hoy delante de ti para darte gracias por tu misericordia, para dar honor a tu nombre, para anhelar que tu reino se siga extendiendo en este mundo, rogando que tu voluntad se haga visible tanto en los cielos como en la tierra, pidiéndote que por el poder de tu Espíritu Santo tu palabra sea sellada en nuestros corazones, que pueda ser atesorada por cada uno de nosotros, aplicada en nuestras vidas. Oh bendito Dios, por favor, quita todo engaño de nuestras mentes. No sea que estemos equivocados pensando ser tus hijos sin serlo, pero también concédenos humildad para escuchar, humildad para recibir la exhortación hoy, las palabras de consuelo que tú puedas traer para nosotros hoy, y que estas herramientas sean usadas para evaluarnos a nosotros mismos, pero también para evaluar con mucha gracia a aquellos que se dicen ser cristianos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que nos asistas, que podamos experimentar tu presencia a través de tu verdad. Te lo ruego en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén. El argumento que pretendo desarrollar en nuestra clase de hoy, de nuestro curso El Casi Cristiano, es el siguiente. Un hombre puede hacer gran profesión de religión, dedicarse mucho a los deberes externos de la devoción y aún así ser solo un casi cristiano. Repito, un hombre puede hacer gran profesión de fe de su religión, dedicarse mucho a los deberes externos de la devoción y aún así ser solo un casi cristiano. Lo que yo he llamado un cerdo lavado, como vamos a desarrollarlo hoy. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que fue el texto que acabamos de leer. Quiero que podamos apreciar lo que el Señor dice de estos hombres. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta es una frase, una declaración que es muy común en todos los que se dicen ser cristianos. Es muy común escuchar a las personas decir: yo creo en el Señor, yo sirvo al Señor, yo le pertenezco al Señor, demos toda la gloria al Señor, alabemos al Señor, sirvamos al Señor, conduzcámonos con temor en el Señor. Pero dice Cristo que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y normalmente aquellos que lo llaman Señor son aquellos que se identifican como cristianos. Y Cristo dice que no todo el que le dice Señor, Señor, necesariamente sea un verdadero creyente. Y esto incluye pastores, diáconos, expastores, miembros de iglesia, candidatos a miembros de iglesia. Esto incluye a todos aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Una iglesia completamente pura y perfecta todavía no se concibe en esta tierra. Eso solo podemos apreciarlo en la iglesia universal o iglesia invisible, que está compuesta por todos los creyentes que han creído a lo largo de la historia y creerán en Cristo. Pero cuando hablamos de la iglesia visible o iglesia local, todavía está mezclada entre una membresía de verdaderos creyentes y de otros que parecen ser verdaderos creyentes. Cristo lo dice claramente. Amados hermanos y amigos que están aquí esta tarde, y esta es una de las cosas que me encanta de las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios es realista. La Biblia no nos engaña. Hay muchas iglesias y pastores hoy que te engañan, o muchas personas que se engañan a sí mismas,
diciendo que todo está bien, que no hay ningún problema, que ignora el sufrimiento, que solamente deja de pensar en él y desaparece, y muchas tonterías más que se escapan de la realidad. Vivimos en un mundo hoy que lamentablemente no quiere vivir en la realidad, quieren vivir en un mundo de fantasías. Pero la palabra de Dios, la Biblia, es sumamente realista. La palabra de Dios no nos engaña. Cristo nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Aun cuando muchas iglesias te dicen que no habrá dolor para los que creen. La palabra de Dios nos dice que sufriremos por la causa de Cristo. Y que de la misma manera como a Él lo hostigaron y lo persiguieron y lo hicieron sufrir, lo mismo sucederá con nosotros los que nos identificamos con Cristo. La Biblia nos dice a través de la carta de Santiago que esta vida es temporal, que es breve, como una neblina. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 90, que nuestros días son cortos y que la muerte está cercana para todos. La Biblia no nos miente. La palabra de Dios es realista. E incluso una de las áreas donde la Biblia es sumamente realista es con respecto a aquellos que se llaman a sí mismos cristianos. Muy probablemente aquellas personas que nos ven en internet, quiero decirle que muy probablemente esa persona que te decepcionó y que cometió contigo un pecado terrible, muy probablemente no haya sido nunca cristiana. Cristo lo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que dice ser cristiano, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todo el que profesa a Cristo será por eso tomado como un verdadero discípulo de Cristo. Y esto es muy importante que lo sepamos. Esto es sumamente importante que se lo digamos a otros. Está mezclado todavía. Todavía hay Judas entre nosotros. No todos los que descienden de Israel son israelitas, dice la Escritura también. Ni son todos cristianos los que profesan la religión cristiana. No todos. Por ejemplo, pensemos en este mismo texto. Aparecen un grupo de hombres y les dicen a Cristo, hey Señor, en tu nombre hicimos milagros. No lo hicieron en el nombre del diablo, lo hicieron en el nombre de Cristo. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos señales. Pero Cristo les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes realmente me conocían a mí, entre comillas, pero yo no los conocía a ustedes. Ustedes no eran míos realmente. Y una de las cosas que meditaba sobre este texto y tendía a repasar este pasaje y escuchando a otros siervos de Dios, es que algo interesante en el pasaje, porque a uno le asombra esto, es el hecho de que nosotros vemos lo que estos hombres hacían. ¿Tú sabes lo que es echar fuera demonios? ¿Tú sabes lo que es hacer milagros? Y más adelante quiero hablar un poco más de este pasaje, qué es lo que eso realmente significa. Pero pensemos en eso, y que a pesar de estas labores tan gloriosas a la luz de la vista de los hombres, Cristo dijese, ustedes nunca fueron míos. No dice, un tiempo los conocí y otro tiempo los dejé de conocer. Nunca os conocí. Por eso esa idea de que la salvación se pierde no concuerda con lo que la Biblia enseña. O tú eres cristiano para siempre porque se te dio no la vida temporal, sino la vida eterna, o eres un verdadero creyente que persevera hasta el final. Pero no hay un punto neutral. Pensemos, por ejemplo, en la devota profesión que tenía Judas, uno de los apóstoles, nada más y nada menos, llamado y comisionado directamente por el Mesías, por el Rey del universo, el Salvador del mundo. Y como decía un autor, hablando de Judas, decía, Judas siguió a Cristo. Judas dejó todo por Cristo. Judas predicó el evangelio de Cristo. Judas arrojó demonios en nombre de Cristo. Judas comió y bebió a la mesa de Cristo. Y sin embargo, Judas no era más que un hipócrita. Al final demostrando que no era de Cristo. A pesar de todo lo que acaban de escuchar. Recuerden el argumento.
Un hombre puede hacer gran profesión de fe, dedicarse mucho a los deberes externos de la devoción y aún así ser solo un casi cristiano. Acompáñenme por favor a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Pero vamos a leer desde el versículo 1 para tener contexto. Segunda Timoteo 3:1 dice: pero debes saber esto, que en los postreros días, hablando de estos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí está la parte clave en el 5, teniendo apariencia de ¿qué? Pero solo de piedad. ¿Que tienen? Apariencia, mas habiendo negado la eficacia de ella, de la piedad, y a estos evita. Hermanos, las escrituras aquí hablan de algunos que tienen apariencia de piedad. Ellos no se presentan a ti y te dicen: ¿saben qué? Yo soy un falso cristiano. Vengo aquí a engañarte. Yo soy un hipócrita. No. Dice el texto que tienen apariencia de piedad. Tú a veces ves gente en la iglesia que él dice que es hermano, pero tú ves su vida y tú dices: no, definitivamente esto no es cristiano. Pero el problema con esto es que sí tienen apariencia de piedad. Parecen hombres y mujeres piadosos. Parecen hombres y mujeres devotos que aman al Señor, que se entregan por el Señor, que tienen temor por el Señor, pero solo apariencia de piedad, dice el texto. Pero al final negarán la eficacia de ella. Niegan la eficacia. ¿Qué queremos decir con negar la eficacia? Quiere decir que no viven en la práctica de aquellas gracias tal como pretenden en sus deberes. Al final, en el fondo, ellos no viven en la práctica, en cada esfera de su vida, esas gracias que dicen tener. Por ejemplo, decía Grotius, los compara con el avestruz a estos hombres. Me encanta esto. Él dice que los avestruz tienen grandes alas, hermosas alas, pero ¿saben qué? No vuelan. No vuelan. Y dice este autor: muchos tienen las alas de una bella profesión de fe, pero no las usan para ascender en sentimientos espirituales y en una conversación celestial. Tienen alas, han hecho una buena profesión de fe, pero solo tienen apariencia de piedad, no vuelan. Miren, hermanos, si un hombre puede profesar la religión, y por cierto, quiero hacer un paréntesis aquí, esa idea de que el cristianismo y que Cristo no es religión sino relación está equivocada. Súper equivocada. Todos tenemos una religión, todos entregamos nuestra vida en adoración a un ser divino, rendir obediencia. De hecho, la misma Biblia dice en Santiago que la religión pura y sin mácula es apartar a la viuda y el huérfano. La pregunta no es si tú tienes una religión, la pregunta es si tu religión es correcta. Así que un hombre puede profesar la religión y sin embargo no cambiar jamás su corazón ni mejorar su estado. Puedes tener ahí solo un profesante, un casi cristiano. Este hombre puede hablar de su profesión de fe, este hombre puede hablar de todo lo que conoce, este hombre puede incluso andar hablando de Cristo de las filas de la iglesia, pero al final su corazón sigue siendo el mismo.
Y Dios no quiere sencillamente que nosotros cambiemos externamente. Lamentablemente muchos que se llaman a sí mismos cristianos solo han cambiado de hábitos religiosos. Antes iban al templo católico, ahora van al local de la iglesia evangélica. Antes daban la limosna, ahora dan la ofrenda y el diezmo. Antes iban a escuchar al sacerdote, ahora van a escuchar al pastor. Los domingos en la mañana iban a la iglesia católica, ahora a la iglesia evangélica. Lo único que ha cambiado en esas personas son los hábitos religiosos, pero su corazón realmente no ha cambiado. ¿Tú no te has puesto a pensar si lo que ha pasado en ti es que realmente solo has cambiado de hábitos religiosos? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿No te has puesto a analizar que quizás tú lo que cambiaste fue de denominación? Sí, quizás ahorita haces alarde de tu denominación y nos encanta hacer alarde de nuestra denominación y de nuestras convicciones a todo el mundo. Cuando le pedimos que abran la Biblia y lo expliquen, son un completo fracaso. Pero vamos a suponer que haces alarde de tu religión y te sientes feliz de tu religión. Pero la pregunta es si tu corazón realmente ha cambiado. La pregunta es si tu corazón ha cambiado, por qué pasan los años si tu esposo te sigue señalando los mismos pecados una y otra vez, a pesar de que dijiste que te habías arrepentido de ello. La pregunta es por qué, si realmente tu corazón ha cambiado, por qué los señalamientos de tu esposa hacia ti siguen siendo los mismos. ¿Por qué si realmente tu corazón ha cambiado, tus hermanos en la fe te siguen exhortando diciendo, hermano, tú eres puro conocimiento? Quiero ver algo en la piedad en ti que me lleve a imitarte. Es más, ni siquiera puedo decir, quiero imitar tu video de oración. Quiero imitar tu amor por Cristo. Quiero imitar cómo amas al prójimo. Quiero imitar cómo muestras gracias a tus adversarios. Quiero imitar. Pero quizás nada de eso lo ven. ¿Por qué? Porque muy probable lo que tú cambiaste fue de denominación, pero no ha cambiado tu corazón. ¿No te has preguntado si realmente lo que tú has cambiado es de hábitos religiosos? ¿Te has puesto a pensar en eso? Creo que esta serie nos debería llevar a pensar en eso. Un casi cristiano puede escuchar constantemente la palabra de Dios, puede ser fiel a todos los cultos de la iglesia, puede conocerse todos los libros de historia de la iglesia, teología sistemática, eclesiología, teología del pacto, cristología, teología propia, y aún así seguir siendo pecador sin haber cambiado su corazón. Puede acercarse con frecuencia a la mesa del Señor cada mes y volver a casa tan pecador como llegó. Y ser solo un casi cristiano. Me encanta cuando uno predica estas cosas, todo el mundo parece tener una respuesta a esto, lo que escriben en YouTube y todo. Pero hermano, necesitas parar y sencillamente examinarte. Hermanos, un hombre puede profesar la fe cristiana y vivir una forma de devoción en hipocresía. ¿En serio, pastor? Acompáñeme al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 48, por favor. Dice Isaías capítulo 48, dice, vamos a leerlo, dice, oíd esto, casa de Jacob, que sois llamados con el nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. ¿Leyeron eso? Voy a repetirlo. Oíd esto, casa de Jacob, los que profesaban ser el pueblo de Dios, que sois llamados con el nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá. Mira esto, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad
ni injusticia. ¿Qué piensan de esto? Dice que hacen memoria del Dios de Israel. ¿No les parece un acto de devoción poder traer a nuestras mentes y a nuestras bocas el nombre de Jehová? Es considerado un acto piadoso por muchos. Y dice que ellos hacen eso, hacen memoria del nombre de Jehová, hacen profesión de fe con su boca, con sus labios. Pero dice Dios, mas no en verdad, mas no lo hacen de verdad, ni en justicia. Eso dice mi Biblia. Mas no en verdad. Ahí está su simulación. Solo es una simulación. Ellos hablan del Señor, pero solo es una simulación. Ellos parecen traer a su memoria al Señor, pero solo es una simulación. No es real. En palabras de Dios, mas no en verdad ni en justicia. Hay mucha gente que te escribe y mensajes de texto y en un debate, en una conversación. Sí, porque el Señor, busquemos la paz del Señor, busquemos esto del Señor y la unidad del Señor. Pero al final no es verdad. Solo lo hacen por diplomacia. Pero en el fondo no es verdad. En tu corazón no está el Señor. Es solo una simulación. Hermanos, decía este autor, muchos de los que parecen justos lo son solo en apariencia. Ustedes han escuchado eso de que hay personas, que hay gente que se llama cristiana y la gente dice, él es una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Yo les he contado esta historia a ustedes en el pasado, de aquel niño en que su papá era pastor y el niño siempre se ponía así en primera fila a ver a su papá predicar. Y habían recogido todo en la iglesia y el niño seguía ahí. Y miembros de la iglesia maravillados se acercan al niño. Le dicen, ¿estás tan feliz aquí? ¿Por qué no te quieres ir? Y el niño respondió, porque mi papá en la casa es un monstruo. Terrible, terrible, hermanos. Muchos de los que parecen justos lo son solo en apariencia. Y si es así, entonces un hombre puede profesar la fe y aún así no ser más que un casi cristiano. No nos dejemos engañar, evaluémonos nosotros, primero nosotros mismos con humildad, porque ciertamente la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero esa obra poderosa que Dios ha hecho en nosotros debe manifestarse a través de buenas obras. Decía este autor, los días prósperos del Evangelio provocan hipocresía. Los días prósperos del Evangelio provocan hipocresía, pero los sufrimientos por la fe demuestran sinceridad. ¿Qué es lo que quiere decir este autor? Que en los días de prosperidad todo el mundo ama el cristianismo, todo el mundo es cristiano, a todo el mundo anda en victoria, todo el mundo anda bien. Pero ¿qué tal cuando llegue el dolor? ¿Dónde están los himnos que cantabas con tanta vehemencia? ¿Qué tal cuando llega el dolor? ¿Dónde está el amor que decías tener por Cristo y la supuesta plenitud, felicidad y gozo que tú decías que Él te daba? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está el dolor? Muchos en medio del dolor se han alejado de la fe cristiana. El dolor es un gran filtro para probar el corazón del verdadero creyente del que no lo es. Volvemos a nuestro texto de Mateo. Y con esto quiero ir cerrando. En Mateo leemos sobre algunos que llegaron y alardearon de su profesión a Cristo, esperando así salvarse. ¿Y cómo lo hicieron? Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros.
En tu nombre, Jesús. No fue en el nombre del diablo ni en el nombre de mi pastor. No. En tu nombre, Jesús, echamos fuera muchos demonios. No profetizamos en tu nombre. Trajimos profecías. Profecías en tu nombre. ¿Y qué le responde Cristo? Y entonces les declararé. Nunca, nunca, nunca. No fue que los conocí un tiempo. Nunca. Recuerde las palabras de Cristo en Juan 10. Yo conozco a mis ovejas, y de ellas no dejaré perder ni siquiera una. Pero de esto dice, nunca, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y saben qué es lo interesante de este texto? Que Cristo no dice, ay, ¿verdad? Es cierto. Ustedes en mi nombre echaron fuera demonios. Es verdad, en mi nombre profetizaron. ¿Quiénes son los que dicen que hicieron eso? Ellos mismos. Así que no necesariamente es cierto lo que hacían. Ellos fueron los que dijeron. Cristo no le dijo, ay, es cierto, ¿verdad? No, quienes dijeron que hicieron eso al final fueron ellos. Ellos se gloriaban en eso y confiaban en eso. Ahora bien, pastor, ¿cómo puede ser que alguien pueda hacer esas cosas? Vamos a suponer que sí las hicieron, a pesar de que ellos son ellos mismos los que dijeron eso y no Cristo. Pastor, ¿cómo hacemos allí? Yo no creo, porque yo he visto que hay predicadores en internet y en canales cristianos que hacen un poco de milagro y le ponen la mano a la gente en la cabeza y cae. Ese tiene que ser un siervo de Dios. No necesariamente, y créeme, la Biblia lo dice, no los bautistas. La Biblia lo dice. Acompáñenme a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Hay muchos textos que pueden confirmar lo que estoy diciendo. Judas es un ejemplo de eso. El texto que acabamos de leer de Mateo 7 y muchos más. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 en adelante. Y entonces será manifestado aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estas personas que se describen en 2 Tesalonicenses capítulo 2, estas personas están haciendo milagros. ¿Lo notaron? Están haciendo señales, prodigios, con gran poder. Pero de acuerdo al texto, ¿de quién obtuvieron ese poder? De Satanás, del diablo. En la soberanía de Dios le fue concedido esto al diablo, y él le da poder a los suyos para que hagan milagros y prodigios. Así que no todo el que veas haciendo milagros y prodigios no quiere decir que porque lo haga quiere decir que viene de Dios. Y hay algo interesante en el texto, que dice que Dios envía un poder engañoso. Y si con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, ¿por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Lo que está diciendo el texto es que Dios como juicio les envía un poder engañoso para que se pierdan. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la verdad del evangelio para ser salvados por Dios. Y aquí la consecuencia. Aún el diablo puede hacer milagros y no necesariamente por eso quiere decir que es de Dios. Amada iglesia,
Un hombre puede hacer gran profesión de fe, dedicarse mucho a los deberes externos de la devoción y aún así ser solo un casi cristiano. Que Dios nos guarde de la hipocresía, pero también que el Señor nos guarde de ser ligeros en decir que otro es creyente simplemente porque en su boca menciona a Cristo o porque dice hacer ciertos deberes sagrados. Que Dios nos ayude a pensar en nuestra propia profesión de fe. Aún el autoexamen al que Dios nos invita es una misericordia de Dios que Dios usa para ayudarte a perseverar a ti y a mí, por el amor que nos tiene, así como un buen padre advierte a sus hijos. Y hoy Dios nos advierte del engaño. No vaya a ser que lleguemos al infierno pensando que somos creyentes sin serlo. No vaya a ser que realmente, como lo mencionamos hace un rato, muchos aspectos de nosotros se ven externamente. Profesamos la religión externamente. Hablamos de la religión con nuestros labios. Sin embargo, nuestro corazón no ha cambiado. ¿Tu corazón ha cambiado? ¿Hay frutos en tu vida pública y privada que demuestren que tu corazón ha cambiado? Yo no estoy preguntando si tu doctrina ha cambiado, si tu corazón ha cambiado. Porque puede haber una profesión externa de tus labios y tu corazón no haya cambiado. Y hay muchas situaciones que están pasando en tu vida que estoy seguro que están probando si tu corazón ha cambiado o no, o dónde necesita cambio tu corazón. El cerdo lavado. Estos son como un cerdo lavado. Toman el cerdo, le pegas el hidroyé, la manguera, lo limpias. ¡Ay, qué lindo! Pero sigue siendo, ¿saben qué? Un cerdo que tarde o temprano va a volver a correr a su charco, al mugre, a la suciedad. Así como Pedro habla del puerco, del perro que vuelve a su vómito. El verdadero creyente persevera hasta el final. Ese que dice comenzó, ¿ustedes han escuchado esta terminología? ¿Tú eres cristiano? No, yo soy apartado. Eso no existe. O eres o no eres. O es blanco o es negro. Porque es muy probable que solo seas un cerdo lavado. Que a pesar de que te hayas quitado la mugre por un momento, sigues siendo un cerdo y por dentro clamando volver de nuevo a la suciedad. Y ese regreso a la suciedad puede comprobar realmente que nunca fuiste de Cristo. Que el Señor nos preserve. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos asista con su gracia poderosa. Que el Espíritu Santo traiga convicción a nosotros, nos guíe por la senda correcta y nos aleje de la senda de la hipocresía. Siempre pensemos en sacar primero la viga de nuestro ojo, antes de sacar la paja del ojo ajeno. Siempre evaluémonos con humildad a la luz del Evangelio. Y si en algo hemos fallado, corramos a Cristo pidiendo de su gracia y misericordia, de su perdón, y que el Evangelio pueda ser atesorado y expresado, no solo externamente, sino en nuestros propios corazones. Oremos, mis hermanos. Padre mío y bendito Rey del universo, a ti no te podemos mentir. Tú eres el Dios que escudriña los corazones. A ti no te podemos engañar. Probablemente el domingo o en la semana nos paremos a cantar himnos a tu nombre y nuestros corazones todavía llenos de amargura, de falta de perdón, de rechazo a hermanos en la fe, nuestro corazón lleno de ira, de inmoralidad, de rebeldía, de impaciencia, de incredulidad. Oh bendito Dios, guárdanos de la hipocresía. Ayúdanos a caminar en honestidad. Ayúdanos a examinar con humildad y a la luz de tu palabra, no de nuestros propios pensamientos o ideas, a la luz de tu palabra, examinar nuestro propio corazón. Pedirte perdón, rogar por tu misericordia,
Que nos trates no conforme a tu justicia, sino conforme a tu misericordia. Que borres nuestras rebeliones. Que nos limpies más y más con hisopo para que podamos ser limpios. Que renueves un espíritu recto en nuestros corazones. Y espíritu noble nos sustentes. Que nos libres de nuestros propios pecados. Que nos permitas verlos y llevarlos a tus pies para recibir gracia. Bendito Dios, derrama de tu gran poder aún más sobre nuestras vidas y discernimiento, no solo para ver dónde los demás están equivocados, sino para evaluar en primer lugar dónde nosotros estamos equivocados. Para ver qué falta en nuestro hogar, cuáles son las áreas en nuestro hogar que no te están dando la gloria. En nuestros propios pensamientos, en lo que miramos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en lo que sentimos. ¿Cuántos de nuestros sentimientos están manchados por el pecado y no son sentimientos santos, piadosos, puros? Por favor, Dios, guárdanos de hacer profesión con nuestros labios sin que nuestro corazón haya cambiado. Ayúdanos, Padre mío. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, quien nos ha hecho nueva criatura. En su nombre te damos gloria. Amén.